Buenas tardes, bienvenidos a este momento virtual donde vamos a presentar un libro que para nosotros, en Mar Dulce, es un libro extraordinario. La palabra deseada, la Divina Comedia en el mundo contemporáneo de Mariano Pérez Carrasco. Y para nosotros es un libro extraordinario por diversos motivos. En primer lugar, porque la colección Filos, donde está saliendo este libro, es una colección dedicada al ensayo filosófico, a descubrir autores, nuevas voces. Y en ese sentido, para nosotros, Mariano Pérez Carrasco es un autor que tiene una gran e importante trayectoria por delante. Y también es muy importante para nosotros este lanzamiento porque es nuestro aporte editorial a la celebración por los 700 años de la muerte de un gran maestro de las letras, un gran poeta, Dante Alighieri. Y lo interesante, lo que más nos gustó y por lo cual publicamos a este libro, este ensayo filosófico de Mariano Pérez Carrasco, es porque Mariano vuelve a un clásico y nos trae ese clásico, pero repensándolo desde un punto de vista contemporáneo, absolutamente original, absolutamente novedoso, y en ese sentido nos hace pensar y contribuye a lo que sería algo que también nos parece fundamental, que es el ejercicio de la meditación filosófica. Así que celebramos este libro, estamos muy felices de estar hoy reunidos aquí con Mariano Pérez Carrasco y dos acompañantes de lujo, dos traductores maravillosos, Alejandro Croto y Claudia Fernández Speyer. Los tres nos van a dar su mirada sobre Dante Alighieri, sobre el mundo contemporáneo, en torno también a una pregunta es, ¿qué tiene para decirnos hoy la Divina Comedia? Los dejo con ellos, previamente los presento para que sepan lo interesantes que son y lo linda que va a ser la charla. Alejandro Croto es poeta y dirige la revista Hablar de Poesía. Es autor de varios libros de poemas y en 2020 publicó una traducción maravillosa, es una traducción poética de El Infierno. Claudia Fernández Speyer es profesora de literatura italiana, enseña en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata. Publicó un libro sobre las traducciones argentinas de la Divina Comedia y es la traductora de la última edición de la Divina Comedia integral y comentada que acaba de publicar Coligüe. Mariano Pérez Carrasco es ensayista, es docente en diversas universidades, es especialista en Dante y filosofía medieval y es el autor de esta obra. Así que los dejo con ellos y luego intercambiaremos algunas ideas. Gracias María por la presentación. Es un placer y una alegría total estar acá presentando un libro del cual vamos a hablar ahora con un cierto detalle, que es un diálogo muy personal con la Divina Comedia, con el autor de la Divina Comedia, o como digo, provocativamente, en la primera página, de hecho, del poema, y esto es algo sobre lo cual podemos conversar aquí con nuestros dos contertulios, con uno de los autores de la Divina Comedia, que es en realidad un poema escrito por un escriba y un autor, del cual hablaremos seguramente en esta presentación. Bueno, la idea de la presentación va a ser que comenzará diciendo unas palabras Alejandro Croto, luego Claudia Fernández va a hablar sobre el modo en que este libro se introduce en la tradición argentina de lecturas de Dante, y por último yo voy a decir unas palabras sobre el libro y después vamos a ir a hablar un poco entre nosotros y un poco con ustedes si así lo desean. Alejandro. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a la gente de Mar Dulce y a Mariano por la convocatoria. Bueno, nada, un placer compartir esta presentación con Claudia y con Mariano, personas a quienes admiro profundamente y nada, estar así nombrado en el mismo renglón que ellos me da una alegría y un honor que no merezco. El motivo por el cual Mariano me invitó a decir unas palabras en la presentación es porque yo lo conozco a Mariano hace más o menos 12, 14 años, después voy a contar un poco de dónde lo conozco, etc. Pero si bien él, por ejemplo, había venido a la presentación de la traducción del Infierno, a la que hacía referencia María en la presentación, quiero decir, lo había visto
el año pasado, en noviembre. Bueno, nuestro trato no es así tan habitual, pero cuando vi el libro de él en la librería, inmediatamente lo compré, obviamente, y a la mañana, lo leí a la noche el prólogo y el primer capítulo, y al día siguiente, me fui a dormir bastante conmocionado con esa lectura, y al día siguiente a la mañana leí de vuelta el prólogo del primer capítulo y le mandé un mensaje de voz donde básicamente lo felicitaba por la valentía de eso que había leído hasta ese momento y que tenía muchas ganas de proseguir la lectura. Y fue por ese motivo, me imagino, que Mariano después me dijo si yo quería venir a decir algunas palabras sobre el libro. El libro, cuando un libro es como este libro, excelente, no hay mucho para decir del libro. El libro lo que hay que hacer es ir y leerlo. Comprarlo, piratearlo no, obviamente, ¿no? Mejor dicho, piratearlo no, comprarlo y leerlo verdaderamente. Es un libro muy, muy importante. Mientras yo lo leía, y algo de eso se coló en algunas notas que aparecieron en los diarios, en algo que dijo María recién en la presentación, es algo que se percibe inmediatamente cuando uno empieza a leer, que es alguien que está poniendo el dedo en la llaga de un tema muy importante para la vida de las personas de hoy, que se están formando hoy, que están viviendo en el mundo de hoy, etc. La tesis central de esa introducción y de ese primer capítulo, tiene que ver que se empiezan a hacer cada vez más manifiestas las consecuencias de que ocupe cada vez un lugar más central en el paradigma actual la idea de desacralizar al hombre, sacar del hombre eso, su interioridad, su apertura al otro, el alma, ustedes díganle como quieran, pero eso que, como dice Mariano en el prólogo, eran filosofías que se recortaban contra un cristianismo, un humanismo asentado, cuando empiezan ya, en vez de recortarse, digamos, como voz minoritaria, empiezan a ocupar el centro y empieza a pensarse toda la sociedad desde esa filosofía, empiezan a suceder cosas que las que están empezando a suceder, y me temo van a seguir sucediendo cada vez más. Pero, por eso es tan importante que haya un libro como este, porque es un libro que llama al combate directamente. Mariano habla de guerra, retomando un verso famoso de Dante. Es un libro que da ánimo a las personas que vivimos con angustia y preocupación esa situación social. Es un libro valiente, decidido, súper claro, y por eso me parecía que yo podía aportar algo en esta presentación, que es justamente contar de dónde lo conozco a Mariano, porque me parece que Mariano lo que sucede es un cruce muy interesante entre una persona amante de la verdad, un filósofo en ese sentido, una persona recontraformada, como se nota enseguida que uno empieza a leer, pero algo de el Mariano que yo conocí hace 14 años, cuando compartíamos básicamente ser parte de la revista Hablar de Poesía. La revista Hablar de Poesía es una revista que todavía sigue existiendo, acaba de sacar su número 43. En ese momento Mariano era jefe de redacción y yo era colaborador, y Mariano hacía algo que a mí me pareció admirable y notable, que es lo que hacen los jóvenes poetas, o sea, los poetas de 30 años, que es ir contra las verdades establecidas en ese momento en el campo cultural poético. Entonces sacaba un ensayo que se llamaba, por ejemplo, La maldición de César Aira, donde decía, mientras Aira ponía en el centro de un ensayo la importancia de la novedad, o legitimaba la novedad como elemento central para la valoración de una obra literaria o artística, Mariano decía, esto es un disparate, así no vamos a ningún lado. Mientras los medios culturales, en fin, mientras se celebraba la poética de la poesía de los 90, Mariano sacaba un artículo que se llamaba Los ideólogos del municipio y criticaba la estrechez de mira de esa poética, etc. Más allá de después las discusiones sobre si la novedad tiene más o menos importancia, me importa este gesto de Mariano de ir decididamente en contra de ciertos valores que se daban por supuestos, por establecidos. Era poéticamente incorrecto, pero de una manera muy buscada, adrede, como parte de un deseo y una personalidad, etc., ¿no? Creo que lo que ha
pasado en este libro, en esta primera parte, después voy a hablar muy brevemente del resto del libro, es como si fuera una transposición de esa voluntad poética, rebelde, en el mejor sentido, del plano cultural poético al plano sociológico, histórico, filosófico, digamos, amplio, ¿no? En un sentido más amplio, lo que era la impugnación de la idea de la novedad como elemento fundamental que da valor a una obra artística, se transforma ahora en una crítica a ciertos elementos filosóficos en la comprensión del fenómeno humano, ¿no? Del ser humano, etc. Entonces, creo que eso es algo, Mariano tiene, antes de este libro, más allá de lo nuevo que resulta su pensamiento, su llegada a una editorial como Mar Dulce, tiene un libro de poemas, también hizo a eso referencia María, Construcción de cenizas, tiene un libro donde recoge estos ensayos que iba publicando en las revistas, Las paradojas de la novedad, y entonces es como lo que me conmovió del libro es ese salto de la esfera poética en el sentido artística a esta esfera filosófica y de un gran alcance. Después el libro es una lectura muy de cerca a partir también de esos principios de la Divina Comedia. Hay partes maravillosas, el momento en el que Dante decide estar dispuesto a enemistarse con los poderosos de su época para ganar los amigos futuros, que somos nosotros, evidentemente. O sea, toda esa lectura de este libro abierta a esa idea de trascendencia que él defiende como parte constitutiva del ser humano, me parece importantísimo que se lea para sacar al infierno de ese lugar tan de privilegio respecto a las otras dos cánticas. Es un libro muy bueno para aventurarse por el purgatorio y el paraíso. Y sobre todo está ese corazón de la primera parte que a mí se me ilumina mucho conociendo a Mariano como lo conozco hace tantos años. Y creo que es un libro, como le dije en el mensaje, que va a encontrar lectores. Va a ser, estoy seguro, un libro que a lo mejor, como Dante en este ejemplo, digamos, tenga que esperar su tiempo, irse filtrando de a poco, no lo sé, pero estoy seguro que no va a caer en saco roto, que estas ideas van a ser inspiradoras, como lo fueron para mí esa noche y esa mañana, para muchas otras personas, y así que nada, te felicito verdaderamente porque es un gran libro. Gracias, Alejandro. Me das el pie para decir algo que es muy importante y que quería encontrar un momento para decirlo. Y es que esa primera parte, que efectivamente tanta gente, hasta el momento por lo menos, me ha señalado positivamente, sobre la cual pusiste el foco en tu presentación, la escribí yo naturalmente, pero se la debo especialmente a María Sorraquín, que está aquí presente, que fue la que... habiendo leído algo que no era un libro, sino un primer manuscrito, digamos, de una primera versión muy imperfecta de este libro, que creo que es un libro acabado, efectivamente, me sugirió en más de una ocasión desarrollar algunas ideas que yo desarrollaba tímidamente, marginalmente, ponerlas en el centro y poner ese foco sobre ellas. Así que, bueno, de paso aprovecho tu comentario para agradecerle a María aquí presente. Bueno, Claudia, no sé, sí, te doy la palabra. Gracias. Yo voy a leer porque no tengo la capacidad retórica que tiene Alejandro. De todas maneras van a notar varios puntos en común con el comentario de Alejandro. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero coincidimos ambos. Primero en el agradecimiento a Mar Dulce y a Mariano por la invitación, que realmente me hace feliz porque para mí es una fiesta que haya salido este libro. Realmente es digno de ser celebrado porque es un evento central de las celebraciones justamente del 7º centenario de la muerte de Dante en Argentina y de la lectura de Dante mucho más allá de este año.
Yo creo que este libro es realmente importante, novedoso, fiel. Son los 3 adjetivos que elegí de los tantos que me rondaron para intentar definirlo. Sé que la novedad y la fidelidad, hablando de un texto cuya materia es literatura medieval, pueden parecer incompatibles porque solemos asociar fidelidad a la reconstrucción precisa del contexto en el que la comedia vio la luz, y la novedad, en cambio, con la actualización de ese texto para los lectores contemporáneos, lo que de algún modo anuncia el segundo título del libro, ¿no? La Divina Comedia en el mundo contemporáneo. Sin embargo, la importancia de este libro, importante era el primer adjetivo de esta tríada, reside precisamente en esta fidelidad novedosa que voy a intentar explicar. En la actualidad, el primer acercamiento a la obra de Dante, aquel que con toda probabilidad signa la relación que cada lector va a seguir alimentando durante el resto de su vida, está fuertemente condicionado por interpretaciones distantes de las que Dante podía esperar o desear para su libro mientras escribía. En Italia, los estudiantes secundarios leen el poema o lo sufren en algunas tristes posibilidades en la escuela, con la guía de docentes que en su mayoría transmiten la visión romántica del texto, aquella que también en nuestro país caracterizó la primera circulación de la comedia en el siglo XIX. Francesco de Sanctis, el gran estudioso, autor de la fundacional Historia de la literatura italiana, declara explícitamente que la comedia non è scienza né storia, ma poesía. Se entiende, ¿no? No es ciencia ni historia, sino poesía. Poesía entendida como riqueza de pasiones y potencia de imaginación, y propone la superioridad del infierno en relación con los otros 2 libros, algo que dio por sentado de algún modo Alejandro cuando dijo que el libro de Mariano es una posibilidad, realmente una invitación interesantísima de lectura de los otros 2 libros, y que efectivamente surge en el romanticismo y después tiene un desarrollo en el siglo XX. Algunos puntos centrales de esa lectura, que privilegió de manera casi exclusiva las emociones aparentemente universales que pueden suscitar algunos personajes del infierno, renovaron su prestigio a través de la interpretación de Benedetto Croce, que en un libro muy importante de 1921 propuso la distinción dentro de la tan variada materia del poema entre estructura, es decir, los pasajes fundamentalmente morales y alegóricos del texto, y la poesía, entendida como aquellas zonas en que el espíritu lírico del autor, libre de compromisos doctrinales, manifiesta una intuición sublime en una forma pura y eficaz. En coincidencia con el juicio de Sanctis, para Croce, este espíritu poético, intrínsecamente incompatible con la alegoría, se encuentra fundamentalmente en el infierno. En Argentina, este derrotero, que como decía Mariano, él me propuso y me pareció interesante hacer, y de hecho aprendí mucho haciéndolo porque tuve que sistematizar algunas intuiciones que tengo hace años, es la de ver cómo dialoga el texto de Mariano con la tradición de lectura nuestra. En Argentina, este derrotero que acabo de presentar brutalmente condujo a través de vías también indirectas en las que interviene T.S. Eliot en las lecturas de Borges, que en nuestro país fueron y siguen siendo el acceso a Dante para muchísimos lectores. ¿Cuáles son los rasgos de un acercamiento a la comedia guiado por los ensayos y las conferencias dantescas de Borges? En primer lugar, se trata de un acercamiento deliberadamente laico, deliberadamente para Borges, casi inevitable para quien lea Borges antes de leer a Dante, que convierte en ficción lo que en Dante es un viaje de aprendizaje y conversión, transforma en cuentos breves lo que en Dante es testimonio y denuncia, y en artificio lo que en Dante es belleza necesaria para que la verdad llegue a nosotros. Y es un acercamiento sobre todo a los condenados que se transforman en los héroes del libro. Pero de la lectura de Borges, que cuando dice estar hablando de Dante en realidad habla de sí mismo, y cuando presenta un aparente análisis de la comedia en realidad está ilustrando algún elemento de su propia poética, deriva un peligro aún mayor que los mencionados. Un peligro que, debo decir, no es responsabilidad de Borges, sino de imitar a Borges, ¿no? Que es para mí un triste deporte de nuestro país. Un peligro contra el cual el libro de Mariano es un excelente antídoto. El peligro de emular la actitud misma de Borges, es decir, la de leer para confirmar lo que uno espera leer,
adaptando los versos de Dante al propio antojo para hacerlo encajar en la propia, por lo general pobre, visión del mundo. Es el tremendo riesgo de hacer una lectura autocomplaciente de la comedia. Se trata en efecto de una lectura opuesta a la que Dante esperaba para su poema, lo que se manifiesta en el magistral respeto del punto de vista del personaje, que invita a ir viviendo con él el aprendizaje justamente del viaje. Dante nos propone que viajemos con él en búsqueda de la libertad propia. Con delicadeza, con vehemencia, en tono íntimo o indignado, nos invita y nos exhorta a hacer con él el camino de aprendizaje y de conversión para que al terminar de leer ya no seamos los mismos. Es evidente que la comedia tenía la intención de cambiarnos la vida y claramente esto no es pacífico, no puede serlo. No por nada en el segundo canto del infierno, en un pasaje que ahora recordaba también Alejandro, el viaje se presenta como una guerra. El libro de Mariano es en efecto un libro militante. Es una guerra, como se afirma al comienzo, contra los distintos neopositivismos del mundo contemporáneo y sus disvalores. Porque no solo, y eso ya sería algo que debemos agradecer, propone un primer acercamiento a la comedia que le devuelve su carácter de poema sacro, como lo llama Dante, de libro inspirado, como Dante supone que lo leeremos, de mensaje divino para el mundo que mal vive, sino que en el prefacio se lee, cito, es también un diálogo con alguien que ha afirmado ser un profeta y dice haber escrito un libro sagrado. Creo que a eso se refería Mariano cuando decía que es un diálogo con uno de los autores del texto. No se trata, decía, solo de recuperar con criterio filológico ese núcleo central de la comedia que tantos lectores argentinos fueron instados a olvidar. Mariano también, con gran valentía, vuelve esta palabra, creo, cada vez que se habla de su libro, en un ámbito hostil, vincula este núcleo del libro a nuestro mundo y toma partido por esa verdad dantesca. Y propone entonces, en coherencia con la intención de Dante, que la lectura de la comedia sea una búsqueda de Beatrice, entendida como ocasión de trascendencia. Este no es un elemento menor, puesto que en la interpretación argentina más difundida, el viaje de Dante al más allá es concebido como una búsqueda inmanente para reencontrarse con la mujer amada, búsqueda que claramente priva a Beatrice de su innegable carácter angélico y de su sentido alegórico, y que provocó, entre tantas otras cosas, la escasísima lectura del Paraíso, dado que Dante la encuentra en el Edén, a Beatrice, como si hubiera escrito un libro más por distracción, ¿no? Retomo entonces los tres adjetivos del comienzo. Este libro es importante porque colabora en hacer volver a la dritta vía, el primer acercamiento a Dante, que ha sido tan desvirtuado y tanto ha perjudicado, en mi opinión, pero bueno, después podríamos hablar de esto, la posibilidad de desarrollar los estudios dantescos en nuestro país. Es novedoso porque en Argentina se enfrenta al imaginario de Dante que ha atravesado la recepción desde Mitre hasta Borges, y porque contrasta en belleza, en interés, en potencia, con las tantas introducciones a Dante que se presentan como invitación y suelen abrumar o desanimar a posibles lectores. Y es fiel en un sentido doble, porque la palabra deseada adhiere con fidelidad, en primer lugar, al sentido que tiene el poema para los lectores que preveía Dante, en un contexto como el nuestro, en que la concepción de la literatura es tan diferente, y sabemos lo meritoria que es la fidelidad en la distancia. Y fiel también porque este libro es fiel a sí mismo, es decir, que Mariano comparte con nosotros su propia condición de lector de Dante, lo cual es un gesto de generosidad y valentía que excede lo que el mundo actual espera de un estudioso de la academia y que recupera una concepción del conocimiento que también es afín a la de Dante, del convivio y de la comedia, un conocimiento que deriva de Dios y al que todos estamos llamados a abrirnos. Un conocimiento que genere entusiasmo, un entusiasmo que en la academia actual está mal visto, con una triste sospecha de ingenuidad o incluso de estupidez. Con este libro Mariano no solo define a Dante, sino que se define a sí mismo, no en una confesión autorreferencial o egocéntrica, sino como posible lector ideal de Dante, aquel que es invitado a hacer de la lectura una experiencia vital. Aquella lectura en que la rigurosidad y la erudición no son meros rasgos del género o motivo de jactancia, sino medios para cambiar el mundo. Ustedes tal vez sepan que los primeros seres despreciables que Dante encuentra en su viaje
que ve corriendo detrás de banderas que jamás se detienen, picados por insectos, envidiando cualquier otra suerte. El rostro manchado de las lágrimas y la sangre que no derramaron en vida son los pusilánimes. Me atrevo a decir algo que pocas veces uno puede decir. Creo que Dante está contento de contar con Mariano y de que haya salido este libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muy bueno. Estoy realmente muy contento y muy emocionado, de hecho, de estar con ustedes dos acá. Además, como probablemente sepan todos, digamos, en esta situación tan particular, ¿no?, que estamos viviendo. Comienzo como se debe, agradeciendo también yo a Mardulce y especialmente a María Sorraquín, que ha hecho un trabajo de editora excepcional y que el libro le debe mucho tanto en lo que hace a la forma cuanto en lo que hace al contenido. Y luego quiero recordar también a mi familia, en particular a mi mujer, y a Zulma y Hugo, que han sido muy importantes para mí en todo este periodo. Bueno, terminado este momento, digamos, que es importante para uno, pero no para todos, voy a decir algunas palabras sobre el libro y sobre algunas cosas del libro que probablemente, incluso para quienes lo hayan leído o lo estén leyendo en este momento, no sean del todo evidentes. Como por ejemplo, dos cosas. Uno, el porqué de que de cómo está organizada la página del libro, que no es algo menor. Esto es que cada tanto, o bastante habitualmente, haya algunos recuadros en el libro, recuadros de texto, y el porqué del aparato iconográfico. Aparato iconográfico son 32 imágenes, 33 con la bellísima imagen de tapa. Es importante que sean 33 imágenes, como saben todos los que conocen la Divina Comedia. Que no son, digamos, un mero ornamento, sino que tienen un valor hermenéutico importante. No sé si podemos ver la primera imagen. ¿Estamos viéndola? Estamos viendo ahora, en este momento, en pantalla, un incunable de 1487, bellísimo, de la Divina Comedia, que es un incunable, que es el modo en que básicamente están organizados la inmensa mayoría de los manuscritos y de los impresos medievales y renacentistas, los comentarios a Dante. Esto es, el texto de Dante en un costado o en el medio, o arriba, rodeado por el comentario y en algún lugar de la página una ilustración. Podemos pasar las dos imágenes que había seleccionado para ahora. Bueno, mi libro busca reproducir ese mismo diálogo entre comentario y texto, en donde el texto comentado, que es el texto que está en los recuadros, ahora no recuerdo el número exacto, pero cerca de un centenar de recuadros de textos, dialoga, digamos, de un modo más íntimo con la prosa de mi comentario y de mi explicación y de mis reflexiones en torno al texto. Y tiene además un lugar, digamos, de privilegio, que le permite al lector leer no solamente el libro mismo, que es el comentario, sino también leer una selección de los pasajes que me resultan más significativos por distintos motivos del texto de Dante. Otro aspecto que quiero señalar del texto, y después digo algunas palabras sobre el libro mismo, son las imágenes. Las imágenes son muy importantes y tienen distintas funciones hermenéuticas. Básicamente 3 o 4 funciones hermenéuticas tiene el aparato iconográfico. La primera y la más obvia de todas es la ilustración del poema. Podemos ir a la imagen 3, 12 y 13. Podemos ir pasando esas ahora mientras hablo. Ahí vemos, por ejemplo, a Dante, digamos que un momento fundamental, ¿no? en un manuscrito, cada uno de los textos, cada una de las ilustraciones, perdón, están comentadas al pie en un epígrafe o didascalia, y además reenvían en el texto al lugar, en el epígrafe, al lugar textual en el cual han sido comentadas, de modo que también se puede ingresar al libro leyendo el aparato iconográfico, ¿verdad? Vuelvo entonces, al comentario de las imágenes. Una de las primeras
funciones hermenéuticas del aparato iconográfico es la ilustración del poema. Esto es, por ejemplo, la figura 3, que nos muestra a Dante exiliado y a Dante escribiendo el poema en el exilio. La figura 12, tengo que buscar en el libro porque no es que me las acuerde de memoria. La figura 12, que claro, explica con una precisión conceptual difícilmente lograble a través de las palabras, un episodio fundamental, que es el ingreso de Dante y Virgilio a la ciudad del infierno propiamente dicho, esto es a la ciudad de Dite, ¿verdad? Donde se le aparecen unas erinias que llaman a la medusa, y es un momento de verdadero peligro de muerte para Dante en el poema, y está detalladamente contado en la iluminación del manuscrito Yates Thompson que hemos puesto en nuestro libro. Claro, como el sentido alegórico para los primeros comentadores del poema, en particular Pietro Alighieri, uno de los hijos de Dante, que comenta el poema de Dante, a quien sigo en este pasaje en particular, las erinias representan las pasiones desordenadas del hombre, y entonces yo explico cuál es el sentido, cuál es la importancia para toda la tradición filosófica, no solamente para Dante y no solamente para la tradición cristiana, también para la gran tradición pagana de Platón, Aristóteles, Cicerón, etc., la cual es la importancia de domeñar las pasiones a través de la razón, lo cual es importante para refutar esa lectura absurda de este poema como un poema de amor pasional que tantos han hecho de la Divina Comedia. Señalo, por ejemplo, utilizamos, por ejemplo, en la figura 13, un hermoso cuadro de Bouguereau que muestran a las pasiones desordenadas que atosigan a Orestes. Otra función de las imágenes, y es probablemente todavía más importante que la anterior, porque nos ayuda para comprender algo que es muy difícil, que es de muy difícil comprensión, es que las imágenes nos ayudan a representarnos las realidades teológicas descritas en el poema. Así podemos ir ahora a las figuras 10, 11a y 11b, que representan, en primer lugar, o sea, que nos ayudan a comprender a nosotros, lectores de la Divina Comedia, porque este libro, además de lo que han comentado gentilmente Alejandro Croto y Claudia Fernández, quiere ser además un instrumento de estudio de la Divina Comedia y quiere ser un instrumento para introducirse de un modo fiel, o sea, no veleitario, no tenido por los eventuales intereses del comentador, sino de modo objetivo, una introducción a la Divina Comedia. Es decir, que el libro permita, o al que lo lea completo, permita leer y comprender mejor el poema dantesco. Entonces, una de las cosas es cómo se representaba Dante el infierno. Bueno, en la figura 10, la estamos viendo ahora en pantalla, espero, tenemos el juicio universal de Giotto, 1306, Padua, conocido de Dante, amigo de Dante, de hecho, estricto contemporáneo, digamos, estamos cuando Dante está escribiendo el Convivio, digamos, Giotto está pintando la Capella degli Scrovegni, donde está esto. La otra imagen estupenda, un poco posterior, para comprender, digamos, también el infierno, pero un suceso especial de la vida de Jesús, que tiene mucho que ver, o que es muy importante para la comprensión de por qué Dante desciende al infierno en el Sábado Santo de 1300. Todo este poema está organizado según el tiempo litúrgico de la Pascua, según el tiempo pascual. Es el fresco bellísimo de Andrea di Buonaiuto en la Capella degli Spagnoli con los diablos, imágenes 11b, que miran atónitos a Cristo que desciende el Sábado Santo a descender a las almas de los antiguos profetas y hombres y mujeres justos de Israel. Bueno, en la figura 19, podemos pasarla rápido, tenemos el vínculo entre Cristo y la Iglesia, que nos ayuda para comprender también la idea, el modo en que Dante comprende el hombre y la mujer, ¿no? Y la importancia también del valor simbólico de la sangre, punto fundamental del poema, ¿no? Y nos ayuda a comprender fácilmente luego también este libro, espero,
la iconografía, digamos, del arte medieval. Luego podemos pasar a la imagen 25, la cruz como árbol de la vida y sentido y orden de la historia, o al vínculo, y vamos ahora a la 18, o al vínculo, que es la que da la imagen de tapa del libro, al vínculo entre el pecado de Eva y la anunciación de María, vínculo absolutamente fundamental para comprender el poema y además nos hace el regalo de comprender un evento histórico bellísimo, digamos, ¿no? Como es efectivamente la anunciación hecha a María y su importancia histórica, teológica y filosófica. En suma, otra de las funciones, digamos, de este aparato iconográfico es que las imágenes nos ayudan a comprender las ideas filosóficas. Y aquí podemos pasar rápido la imagen 1, que habla del rechazo del poder terreno, de la importancia del rechazo del poder terreno, y detenernos un instante en una imagen que nos ayuda a comprender la estructura metafísica de la vida para Dante, para su época y para nuestra entera civilización hasta hace muy poco tiempo, que es la del bellísimo óleo sobre tela de Pompeo Batoni del siglo XVIII, con Eneas, ¿no?, en el centro de la historia, es decir, el hombre maduro en el centro de la historia, huyendo de la guerra, pero él mismo en una guerra, llevando a su padre Anquises en los hombros, o sea, llevando el pasado en los hombros mientras la ciudad del presente se incendia, luego de haber sido vencido. Recordemos, Eneas, que es un troyano, ha sido vencido en la guerra, está escapando, es un prófugo. A su derecha lleva a Julo Ascanio, su hijo, y esto representa el sentido de la vida humana, ¿verdad? O sea, el hombre maduro en el centro de la historia, el pasado que lo lleva sobre sus hombros, y en el pasado, o sea, en las manos de Anquises, hay algo muy importante, muy importante. Anquises lleva en sus manos los dioses penates, los dioses del hogar. O sea, lo sagrado, que las manos de Eneas, sucias de sangre, de la sangre de la batalla, no pueden tocar. Detrás de él se pierde su mujer, Creusa, que representa el origen terreno, femenino, material de la vida que debe justamente ser olvidado, dejado atrás para ir hacia la verdadera patria, en definitiva, que es lo que busca Eneas y que ha sido cristianamente interpretado, naturalmente, como el cielo. Con esto terminamos, digamos, los comentarios sobre las imágenes de la Divina Comedia, de este libro de la palabra deseada, y digo ahora dos palabras para concluir acerca de qué es lo que he querido hacer en este libro, ¿no? Básicamente, quizás podamos resumirlo en una pregunta que se encuentra en el epílogo, del libro, ¿no? Y la leo. ¿Qué sucede si lo que Dante dice es verdad y nosotros elegimos estar cerrados a ello, ¿verdad? O sea, lo que Dante dice en la Divina Comedia es básicamente, digamos, que existe, que la verdadera vida no es esta vida que estamos viviendo y gozando en este momento, sino que es una vida que comienza luego de esta vida, ¿verdad? O sea, que la verdadera vida a la que estamos llamados, desde el momento en que hemos sido concebidos, un instante, en realidad desde toda la eternidad, ¿verdad? Hemos sido concebidos en la mente misma de Dios, como explica Dante en el canto 25 del Purgatorio, al cual le dedico un capítulo entero que habla sobre el origen de la vida humana. Y estamos entonces llamados para regresar a ese principio del cual provenimos. Y bueno, ¿qué sucede si lo que Dante dice es verdad? Es decir, ¿qué es lo que creyó nuestra civilización en su entera historia? Y hasta donde llega mi conocimiento, todas las civilizaciones en toda la historia, a menos que me equivoque en esta un poco, naturalmente, demasiado universal afirmación. ¿Qué es lo que sucede si nosotros elegimos estar cerrados a ello? Bueno, lo que sucede es eso que señalaba Alejandro al comienzo de esta charla. Esto es, sucede un poco las
la falta de sentido, el nihilismo, la incapacidad de encontrarle un sentido a la vida, efectivamente, o todavía más ilusamente, ¿no? De creer que el origen del sentido de la vida en general y de nuestra vida en particular somos nosotros mismos y no otro. Y eso lleva a desastres. Curiosamente, eso es algo que Dante mismo prevé en el poema, la verdad, porque Dante discute efectivamente de un modo que espero haber puesto en evidencia cuán pertinente es para las discusiones actuales, por eso el libro se llama La Divina Comedia en el mundo contemporáneo, pero haber puesto en evidencia cuánto la palabra de Dante es viva, vigente, válida para nuestro mundo. Y como señalo en un par de ocasiones en el libro, creo por esos motivos Dante es de hecho el poeta de nuestra época, digamos, el poeta que nuestra época necesita y espera de algún modo. Bueno, espero haber contribuido en algo con este libro a hacerlo dialogar con nosotros. Bueno, Muy bien, gracias, Mario. ese es el final, no sé si estamos... Hay muchas personas que están felicitando en este momento. Luciana Soyo dijo: escucho a Alejandro a pesar de los sobresaltos, reconozco el retrato que hizo de Mariano y de su rol en hablar de poesía. Y algo muy lindo, una frase, dice: la poesía como un cambio de insurrección permanente, ¿no? Susana Sáenz felicita a Mariano, dice que el libro es maravilloso, una auténtica celebración para este aniversario y todos los que vendrán. Saluda a Gabriela Inés Rodríguez de Córdoba. María Socas también te felicita y dice que está muy contenta que compartas tu libro y que tus clases demuestran una gran pasión por Dante. Bueno, hay muchas personas que están tratando de comunicarse, pero dicen que se entrecorta, así que por ahí si podemos cerrar esta conversación entre nosotros. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta de los que estamos, o entre ustedes añadir algo. Creo que hay alguien que quiere preguntar. Justamente lo que me gustó mucho del libro de la palabra deseada, bueno, es justamente ese deseo de la palabra que es necesario, ¿no? Justamente cuando casi toda la civilización en su desarrollo nihilista, digamos, empieza a descomponer todo el ser humano en puro lenguaje, digamos, donde olvida el cuerpo, el círculo que cierra la palabra deseada es el retorno a la carne y al espíritu al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es el recorrido perfecto de la creación, ¿no es cierto? Y denuncia también cuando se pierde el sentido de lo creado con el sentido de la creación, se entra como en ibris, diríamos, ¿no es cierto? Y al entrar en ibris empieza una especie de descomposición que es clarísima en el mundo de las cuestiones ecológicas que estamos viendo hoy en día. Por eso veo que tiene muchas explicitaciones, además del nihilismo moral o metafísico, filosófico o el sentido existencialista que puede tener en su momento, es de una urgencia notoria por el respeto de la creación, que es lo que deja de suceder y que señale muy bien Mariano también en su libro como la usura está relacionada con este exceso que en el mundo de las criptomonedas hoy se ve con claridad cómo incluso el propio dinero empieza a agotarse y cómo el nihilismo es una máquina de destruirlo todo, cómo el nihilismo tira necesariamente al infierno a toda la creación porque precisamente es su oponente, ¿no es cierto?, su antagonista natural. Algo de ese espíritu me parece que se ve ahí, ¿no? Se vive, lo vivís como escritor, digamos. ¿De alguna manera lo experimentaste previamente en la lectura o la lectura te donó todo esto? ¿Cómo es esa relación? Yo quiero añadir a la pregunta de si vos considerás, primero un poco que si nos puedes redefinir qué considerás que es el nihilismo contemporáneo y si ese nihilismo es como algo antagónico, completamente antagónico con el pensamiento, digamos, de donde surge Dante o donde surge la Divina Comedia, o si de algún modo había algo inserto dentro de esa tradición que produjo luego este nihilismo que vos llamás contemporáneo. ¿Es algo opuesto o estaba dentro de
de esa propia tradición. Lindísimas preguntas ambas, difíciles de responder, pero bueno, haremos lo mejor. Empiezo por lo último y paso luego a la cuestión de la usura. Tu pregunta es absolutamente central, digamos, ¿no? Es decir, y podemos decirlo de un modo mucho más sencillo, por ahí. ¿Cómo es que sucedió lo que sucedió? Digamos, ¿no? Yo creo que a muchos nos está pasando ahora desde muy distintos lugares, que estamos diciendo, bueno, estamos frente a realmente a situaciones, digamos de un modo suave, sorprendentes, en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Cómo se llegó a eso? O sea, ¿cómo se llegó a que suceda esto que es absolutamente inverosímil, digamos, ¿no? Y que sin embargo eso inverosímil es el nuevo Dios, digamos, ¿no? Digamos metafóricamente. Bueno, esto no es algo que está tematizado en el libro, pero yo creo que sí que el giro, el comienzo del giro hacia lo que imperfectamente llamamos modernidad, en dos palabras, la idea de que solo la fe primitiva, el regreso a una fe primitiva, según la cual solo existe esta vida y el hombre nace, comienza, digamos, cuando sus ojos ven la luz al salir del vientre de la madre y termina cuando da el último suspiro, digamos, ¿no? Pareciera, dicho en términos filosóficos, la concepción puramente inmanentista, que de eso sí se habla mucho en el libro, comienza efectivamente con Dante, en la época de Dante, que es en los siglos XIII, XIV. Un signo elocuentísimo dos signos muy elocuentes de ese giro hacia lo que imperfectamente llamamos modernidad, son el surgimiento de las universidades, esto es, la idea no solamente cuestionable, sino cuestionada, de hecho, por Dante, por Petrarca, por Boccaccio, por el monaquismo del siglo XIII, y antes, por Platón y Aristóteles en su discusión contra la sofística, especialmente Platón, la idea de que se puede ser un profesional del espíritu, del intelecto, de lo que después va a ser un intelectual, ¿verdad? Que va a ser el sustituto laico del sacerdote, ¿no? Que va a intentar cumplir esa función. Es decir, tenemos por un lado el surgimiento de las universidades, o sea, la transformación del saber en una mercancía, punto fundamental, transformación del saber en una mercancía. Y transformación del profesor, que es una figura nueva en la historia, es una figura que en la época de Dante no tiene más de 100 años, es una novedad radical en la época de Dante. La transformación, entonces, el surgimiento de esta figura que es el profesor, que es en definitiva alguien que comete simonía laica, digamos, ¿no? Como sugiere Dante en el Convivio, es decir, alguien que vende algo que no se puede vender. Porque recordemos que para todos, San Agustín, Santo Tomás, Platón, el saber es algo que no se puede vender. Ahí la gran discusión de la filosofía contra la sofística. Entonces, primera idea, esta idea, digamos, de transformar algo que es un don del Espíritu Santo, que es el saber, y por eso la cuestión de la simonía, ¿no? De vender transformar eso en algo que se puede vender, que se puede comprar, digamos, en títulos y demás. Por un lado, eso, digamos, ¿no? Con eso que va a llevar después al racionalismo que va a llevar al positivismo que va a desembocar, digamos, en el nihilismo más completo. Ya en Nietzsche, digamos, ¿no? El tránsito se ve, el tránsito del positivismo al nihilismo se ve en la Gaia Ciencia de Nietzsche de un modo clarísimo. El segundo aspecto, lo vinculo con la pregunta de Juan, es que, ¿qué surge en el siglo XIII? El crédito compuesto. Es decir, surge la usura el sistema bancario, que es un invento exquisitamente cristiano, ¿sabes? Que nos olvidamos. ¿Sabes? Surge en el centro de la Iglesia Católica, no surge en el gueto, como dice la creencia popular y que es un falso histórico, digamos, ¿no? Los grandes banqueros medievales son todos cristianos, todos. O sea, no vamos a ver ningún banquero judío que decir que está vinculado, digamos, a la usura. No, digamos, sale en el centro de la cristiandad. Bueno, ¿cómo?
Exactamente, templarios cuyo fin Dante es testigo, ¿verdad? Dante está vivo cuando queman a Jacques de Nolé. Y Dante reacciona contra estos dos fenómenos fundamentales. Es decir, por un lado, la usura. ¿Qué es lo que ve Dante en la usura? Que la usura destruye las ciudades. O sea, que la usura crea un valor de un modo innatural, hace que el origen del valor no sea el trabajo, que es lo que realmente, metafísica y teológicamente es el origen del valor, o sea, el trabajo. Y esto no lo dice, digamos, Marx es uno de los últimos de decirlo, digamos, pero eso lo señala ya Aristóteles, quiero decir, digamos, no es algo nuevo. Entonces, la usura rompe ese vínculo entre la creación de valor y el trabajo, volviendo a las sociedades estériles. Por eso Dante pone en el mismo círculo tres tipos de esterilidad juntas, que son la usura, que es estéril en el sentido de que crea, digamos, vuelve fructífero algo que es por naturaleza infructífero, el dinero. Digamos, el oro no se reproduce por sí mismo, mientras que dos caballos se reproducen por sí mismos, digamos, ¿no? La sodomía está en el mismo círculo, que vuelve infructífero lo que es por naturaleza fructífero, y la blasfemia. La blasfemia es fundamental, que la blasfemia es la esterilidad del alma, es la esterilidad espiritual. Entonces Dante pone en el mismo círculo usura, esterilidad material, llamémosla así. Sodomía, esterilidad natural. Blasfemia, esterilidad espiritual. Entonces, uniendo un poco los dos comentarios, yo creo que una de las cuestiones que les da realmente una gran actualidad a Dante, y se ve en el interés que despierta inmediatamente en tantísima gente en todo el mundo, es que Dante efectivamente ve en estado naciente y diagnostica con una gran claridad cosas cuyos efectos estamos viendo nosotros ahora. Es decir, la completa esterilización de nuestra sociedad, porque esto es algo interesante también. O sea, cómo los historiadores, cuando queremos estudiar en alguna sociedad del pasado, una de las primeras cosas que vemos es cómo creció o descendió la población. Que siempre crece o desciende la población por guerras o epidemias, básicamente, o hambrunas, digamos. Esos son los tres casos, ¿no? Entonces, qué sé, para los mayas, por decir, hablar de algo de lo cual no soy ni remotamente especialista, se hipotetiza que hubo una hambruna, qué sé yo, que disminuyó la población, etc. O sea, el crecimiento, disminución poblacional es fundamental. Nosotros estamos en una sociedad que por primera vez hay ya desde fines del siglo XIX, un notable descenso de la población que no obedece, que no obedece a ninguno de estos tres factores, ni guerras, ni epidemias, ni hambruna, y que es contemporánea incluso con un crecimiento económico impresionante. Bueno, en el canto 15 del Paraíso, que es un canto importantísimo, y que no casualmente el libro empieza no por el canto 1 del infierno, digamos, en el mezzo del camino de nuestra vida, sino por el encuentro de Dante con Cacciaguida, que es su tatarabuelo, que es el momento en que, según muchos críticos, digamos, el momento inicial de la Divina Comedia, inicial quiere decir el momento de llegada, digamos, el momento donde se anuda toda la trama, porque Dante conoce su destino. En ese momento, no casualmente, Dante va a hablar de cómo se está disolviendo la ciudad de Florencia ante sus ojos. Y una de las cosas fundamentales que dice, y sobre la cual pongo mucho el acento en el libro, es que Sardanápalo entró en las habitaciones matrimoniales. Es un punto fundamental. Y es decir, y ya uno de los primeros comentadores, el Óptimo, que se llama Óptimo Comento, digamos, de 1333, es decir, apenas 12 años después de la muerte de Dante, señala, comentando este verso, Sardanápalo es la figura bíblica de la lujuria, señala cómo la lujuria, al introducirse en las habitaciones matrimoniales, produce esterilidad. Bueno,
intenté hacer una mezclar entre las dos preguntas, ¿no? Pero creo que muestra esto realmente la escandalosa actualidad de Dante. Alejandro, Claudia, si quisieran hacer una intervención. Podríamos, digo, Sí. además es un Para ir tema que nos cerrando. apasiona a los tres, pero digo... Nos quedan 10 minutos más. Perfecto, no, pues digo, para hablar de Dante leyendo de manera asombrosa en nuestro mundo contemporáneo, podríamos detenernos obviamente en el canto 26 del infierno, pero, ya que eso, bueno, siempre estamos hablando de eso, pero me interesa en cambio hacerle una pregunta a Mariano, que tiene que ver con lo que yo dije básicamente en la presentación, que fue vincular este libro al Mariano que yo conocía hace 14 años, cuando era un joven poeta, de una revista que intentaba también desde una posición conservadora, pero que ahora se ha vuelto evidentemente vanguardista, cuestionar ciertas cosas del campo poético de ese entonces. Y veo que le dedicas un tiempo a pensar la figura del filósofo y del poeta. Entonces yo sé que has hecho una especie de, bueno, de movimiento desde la poesía, que obviamente no digo que lo hayas abandonado, ni mucho menos, pero a volcarte más de lleno a la filosofía, al trabajo filosófico, pero que para vos, como pones en el libro, es una ingenuidad pensar la poesía por fuera de cierta base filosófica. Me parece que puede ser, bueno, lindo preguntarte sobre esto y ver qué tenés para decir. Sí. En realidad, a ver cómo organizo la respuesta. Nunca me consideré un escritor. Es un buen momento de comentar. Es una buena manera de comenzar la respuesta. ¿Por qué? Porque nunca, ni siquiera cuando empecé a escribir de muy chico, porque la escritura nunca fue, para mí, un fin, sino fue siempre un medio para otra cosa, para alcanzar la verdad, justamente. Es decir, fue una experiencia que vino a suplir la falta de una experiencia verdadera. Falta de experiencia verdadera es el verdadero la verdadera posesión de la verdad. O sea, la auténtica, posesión de la verdad. ¿Verdad? Si tuviera esa auténtica posesión de la verdad, pues las búsquedas serían vanas. ¿Cómo nací en un contexto histórico y también social, digamos, más inmediato, en el cual toda búsqueda de verdadera experiencia espiritual era imposible o muy difícil, la poesía vino a suplir, o sea, fue un sustituto de algo que no estaba. Digamos, ¿no? Pero la poesía nunca fue un objetivo en sí mismo. Digamos, el endecasílago es un verso que amo, por ejemplo, pero el endecasílago claramente, digamos, tiene su importancia, es una importancia simbólica. No es que suene bien nada más, no son campanitas, no es otra cosa. Vos lo sabes muy bien, que sos un maestro, digamos, en el arte de versificar. De modo que durante un tiempo largo intenté ir por ese camino que me llevó al error más absoluto. Digamos, me llevó al error más absoluto por dos motivos. Primero, porque la figura del escritor moderno es una figura muerta, digamos que no existe más. Lo podemos conversar eso después fuera de cámara. Yo estoy muy de acuerdo. Entonces, nosotros que tenemos algo más de 40 años, hemos vivido las últimas imágenes del escritor moderno, digamos que va, si querés, de Voltaire a Borges, pongamos, que muere en 1980 y gracias, 6. Y basta, digamos, ¿no? O con Sartre, que muere en 1980, qué sé yo, podemos tomar o cualquiera de ellos. De modo que nosotros lo que estamos viendo son ruinas de eso. Perdón, es peor todavía que lo que había dicho nuestro querido amigo Ricardo Herrera. ¿No? Son epígonos, quiero decir. Y nosotros también lo hemos sido, o por lo menos yo, digamos, ¿no? Entonces, ese camino no es que, digamos, eso por un lado, entonces. No encuentro la forma en que hoy, creo que estamos un poco como en una situación similar a la que se encontraba Beda el Venerable Sevilla. Isidoro de Sevilla, gracias, San Isidoro de Sevilla. Es decir, que no podían claramente, digamos, ya ser parte de ese mundo que se había deshecho, el mundo romano, el mundo de la clasicidad greco-romana, clásica, pero a su vez rescataron parte de ese mundo de un modo magnífico y escribieron obras extraordinarias, como las etimologías de San Isidoro. Eso por un lado.
Pero por otro lado, hay otra cosa que a mí siempre me interesó muchísimo, que yo creía que era imposible para mí, estoy hablando cuando tenía 14 años, 15, 16, imposible de realizar, que era ser un erudito. O sea, yo leía las ediciones de Editorial Cátedra y quedaba tan fascinado en algunos casos con el texto mismo, cuanto con la introducción, que era una cosa magnífica, digamos, ¿no? Y quería poder escribir ese texto ahí inicial. Que de modo que ese aspecto, digamos, tuvo desde el inicio. Luego, y con esto termino, creo haber encontrado una síntesis, llamémoslo así. Y la síntesis es que efectivamente, luego de haber dedicado casi un cuarto de siglo, un poquito menos, al estudio sistemático de textos muy lejanos de nuestra realidad histórica, como la obra de Dante Alighieri, digamos, y de otros autores del siglo XIII, XIV y XV, básicamente, he descubierto que son más nuevos que la inmensa mayoría de los autores publicados hoy. Y creo que es eso lo que también a muchos nos estamos dando cuenta hoy. Ahora, ¿qué pasa? Entre ellos y nosotros, media, primero, una catástrofe, que es de la cual hablo en la primera parte del libro, de la cual vos hiciste referencia, de la cual no voy a comentar ahora cuál es, el que quiera puede leer el libro. ¿En qué consistió esa catástrofe? Primero religiosa, después, o sea, teológica, después metafísica, después ética, después política y solo por último, digamos, económica y demás. Sigues enumerando, que eso es un desastre. No, porque es al revés, porque estoy diciendo es que hay una jerarquía en donde la economía es lo menos importante, la política es un poco más importante que la economía, la ética es un poco más importante que la política, la metafísica es más importante que la ética y la teología es más importante que la filosofía. Eso es lo que quise decir, digamos, de un modo un poco enrevesado. Entonces decía, en virtud de esta cuestión histórica, de la cual somos hijos nosotros, y la cual solamente ahora algunos, creo que estamos tomando conciencia de quiénes somos, sobre la base de quienes no queremos ser, que es quienes nos obligan a ser, digamos, en un muy violento y muy estimulante. Porque ante todo, yo le agradecería a los censores de hoy, digamos, ¿no? Haberme permitido escribir este libro. Porque el hecho de haber estado años sin poder hablar, claro, es que es Así fundamental. empieza el libro, Es sí, fundamental, sí. Es fundamental. Sintiendo, digamos, la violencia de lo que Althusser llamaba los aparatos ideológicos de Estado. Esto es, de los sistemas de adoctrinamiento revolucionarios en los cuales estamos, desde hace mucho tiempo, nos permite a uno tomar conciencia de quién uno no quiere ser y de quién uno sí quiere ser. Y en un cierto momento, cuando uno llega a la madurez, un momento al cual hemos llegado hace bastante nosotros, puede decirlo, digamos, así, fin, basta. Muy bien. Bueno, muchas gracias Mariano, gracias Claudia, gracias Alejandro. Y bueno, celebramos la palabra deseada y ahora toca que la lean con mucho entusiasmo. Gracias. Bueno, este año Mar Dulce está cumpliendo 10 años precisamente. Y me acuerdo cuando empezamos a tener las primeras reuniones sobre qué queríamos hacer en Mar Dulce, por qué armar una editorial. Y uno de los objetivos era encontrar nuevas voces. Gente joven que estuviera escribiendo, darle cabida, lanzarlos, apoyarlos. Y en las diferentes ramas, en los diferentes géneros. Por supuesto en la narrativa, pero también en el ensayo literario y en el ensayo filosófico. Y 10 años después, tengo la impresión, modesta o inmodestamente, que lo hemos cumplido. O sea que muchos autores, tanto de narrativa, de ensayo filosófico, en este caso de la colección Filos, publicaron con nosotros su primero, su segundo, su tercer libro, continúan con nosotros, son hoy escritores destacados, ensayistas destacados, y Mariano Pérez Carrasco viene a integrar esta tradición, porque ya una editorial que tiene 10 años, de alguna manera tiene ya una pequeña tradición. Así que para nosotros publicar este libro, además que nos encanta, que es un gran libro, encaja perfecto con la idea original de la editorial, que fue y sigue siendo, entre otras cosas, no es la única, pero entre otras cosas, darle lugar a estas nuevas voces. Así que estamos absolutamente contentos de la presentación de hoy. Espero que les haya gustado y que les guste mucho más el libro.
hace mucho tiempo que deseaba oír esta palabra y cumple un poco la misión que nosotros con Damián, cuando empezamos, y Gabriela en su momento, a hacer esta editorial, teníamos, que es plantearnos aquello que tiene que ver con la tradición literaria en la contemporaneidad. Y este libro cumple extraordinariamente esa función. Es más, casi todas las preguntas que se hace el drama existencial contemporáneo están respondidas en la palabra deseada por Dante mismo. O sea que la lectura que hace Pere Carrasco de la Divina Comedia no solamente nos enseña a leer a la Divina Comedia, sino a todo el mundo antiguo y cómo ese mundo antiguo genera el mundo contemporáneo. Y como muchos acertos de ese problema que se ven en los diferentes estamentos de la Divina Comedia, desde el infierno al paraíso, tienen repercusión en los tiempos actuales. Por supuesto que la belleza de su prosa, que también es intensa, acompaña mucho esta lectura, porque la hace fresca, la hace incisiva y la hace incluso impactante y desafiante, ¿no? Realmente es un desafío el que hace él con esta lectura al mundo contemporáneo, y me parece que la respuesta y la extensión de la misma y la profundidad que tiene lo van a hacer un libro imprescindible.